Mi nombre es Víctor Ugalde y vamos a ver el tema de construcción de un plan de proyecto. ¿Qué es un plan de proyecto? Un plan de proyecto es una herramienta para cumplir el cronograma de un proyecto dentro del presupuesto. Se trata de establecer los elementos que se requieren para que se cumpla un objetivo específico, logrando identificar el panorama general y cada una de las acciones que llevarán a concluir el proyecto de manera eficaz. La gestión de proyectos es un acercamiento a la buena organización de procesos de principio a fin. En sí misma es una profesión, pero también es un conjunto de técnicas que cualquier persona puede aplicar para alcanzar sus objetivos y gestionar proyectos de trabajo con mayor eficacia. La gestión de proyectos puede utilizarse para guiar proyectos pequeños y sencillos, así como iniciativas complejas a nivel de grandes empresas. Son varios los puntos que se deben de tomar en cuenta en un plan de proyecto, como por ejemplo realizar una visión general de proyecto. En esta visión general de proyecto vamos a ver los objetivos, requisitos, productos finales, criterios de éxito, supuestos, riesgos, el trabajo que hay que hacer, cuánto tiempo tomará, cuándo ocurrirán las cosas, cuánto costará. También incluye cómo se dirigirá el proyecto, qué canales de comunicación se utilizarán y cómo se manejarán los cambios y cómo se garantizará la calidad. También se debe de tomar en cuenta cómo dirigir a la gente, cómo se dará el seguimiento del proyecto y si algo sale mal, cómo se corregirá el curso del proyecto. Hay que establecer el alcance del proyecto que sea específico, cuantificable, aceptable, razonable y que se determine un tiempo para alcanzarlo. En el alcance definimos los límites del proyecto. Se especifica lo que se incluye y lo que no se incluye en él, emitiendo una declaratoria de alcance. Hay que desarrollar los objetivos del proyecto. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cuándo vamos a realizarlo? ¿En dónde vamos a hacerlo? ¿Se puede cuantificar objetivamente? ¿Este proyecto es realista? ¿Qué límite de tiempo hay para ejecutarlo? ¿Qué producto o servicio es y qué va a ofrecerse? ¿Cómo vamos a lograr la ejecución del proyecto? ¿Con qué recursos de investigación, financieros y humanos contamos? Determinar los tiempos de ejecución es uno de los aspectos más importantes en la construcción del proyecto. El proyecto va a ser local, estatal, en todo el país o en todo el mundo. Hay que evaluar si vamos a poder ser objetivos en la cuantificación del proyecto, sin apasionamientos, sin emociones, con los números reales y determinar el tiempo real de la conclusión del proyecto en un tiempo razonable, pensando de antemano los imprevistos que puedan ocurrir y que se puedan resolver adecuadamente para que no retrasen en demasía la ejecución del proyecto. Hay que identificar roles y responsabilidades de cada uno de los colaboradores en este proyecto, que puedan saber las partes involucradas en el proyecto, por ejemplo, el cliente, los departamentos que afectan o se ven afectados en el proyecto, incluso las personas que llevan las tareas relacionadas. Es crucial saber su importancia, su influencia y su interés en el proyecto. También conocer sus expectativas y sus contribuciones, identificando los papeles principales de las partes. ¿Qué acción deben de tomar cada uno de los colaboradores en el proyecto y cuál es su influencia en el mismo? Por ejemplo, el papel del cliente, el cliente que nos contrató para hacer este proyecto, ¿qué papel importante tiene? Él, por ejemplo, nos va a proporcionar 3 elementos principales del proyecto. Primero, el cliente es quien financia el proyecto, es quien determina el monto total
destinado para la ejecución. También el cliente es quien tiene mucho que decir sobre los objetivos del proyecto y es quien aprueba los productos finales de principio a fin. Ese es un ejemplo del rol que lleva uno de los involucrados en el proyecto y así se debe desglosar las actividades de cada uno. Es útil hacer un documento de análisis o un registro de las partes involucradas en el que se puede reunir toda la información de dichas partes y su implicación en el proyecto. Hay que determinar los productos y los servicios que vamos a manejar en este proyecto. Se pretenden realizar muchos servicios o muchos productos. Existen productos y servicios similares en el mercado. Se van a utilizar, de todo lo que se va a utilizar, todos los productos o servicios van a tener un valor agregado. ¿Cómo los vamos a comercializar? ¿En dónde se van a comercializar? ¿Qué tipo de competencia tenemos? Etcétera, etcétera. Hay que generar un calendario de actividades. En este calendario se va a documentar cómo se va a desarrollar, gestionar y ejecutar el proyecto dependiendo de las necesidades del proyecto. Este plan puede ser formal y detallado o informal. El segundo paso es definir las actividades del calendario desglosando cada producto en actividades que describan el trabajo específico y necesario para completarlo. Una vez identificadas las actividades de calendario, tienen que secuenciarlas. La secuencia se basa en las relaciones entre tareas. Por ejemplo, la actividad A tiene que estar terminada antes de iniciar la actividad B. Cada actividad, excepto la primera y la última, deben de estar conectadas con un predecesor y un sucesor. Cuando se hayan añadido todas las relaciones de cada actividad, se tendrá como resultado una secuencia lógica del orden que debería de ocurrir el proyecto. A continuación, se deben de estimar los recursos para desarrollar cada actividad, las cantidades y los tipos de recursos que se necesitan, como el personal, el equipo y los materiales. Una vez hecho esto, se usan las estimaciones para calcular cuánto tiempo tomará cada una de las actividades. Es importante monitorizar el progreso junto con los cambios en el calendario para percibir cualquier desviación con respecto a la base y así se podrá actuar para volver a encauzar el calendario de actividades. Hay que asignar el presupuesto en cada uno de los rubros. Como en la mayoría de los proyectos, se cuenta con un presupuesto predestinado. En la gestión de costos incluimos todos los procesos necesarios para que el proyecto se cumpla. En el plan de gestión de costos se debe de explicar detalladamente cómo se van a manejar los costos del proyecto, recopilando toda la información, como la estructura de descomposición de trabajo, el calendario y los recursos estimados. Para calcular los costos del proyecto existen muchas técnicas de estimación distintas, como la opinión de expertos, la estimación paramétrica y la estimación ascendente. El método más apropiado depende del tipo de proyecto y de la organización. Por ejemplo, en la fase de iniciación, la estimación suele ser un valor de referencia aproximado, con un margen de 75% arriba o abajo. Sin embargo, cuando el proyecto ya esté en marcha, puede calcularse con un margen de entre 5 y 10%. Para algunos proyectos, el costo estimado terminará siendo el presupuesto, pero en muchos proyectos hay un presupuesto determinado que se debe de cumplir. En estos casos será necesario hacer malabares con el alcance, recursos y el calendario hasta que el costo estimado coincida con el presupuesto. Cuando el proyecto vaya avanzando, se podrá monitorizar el estado y los costos reales. Si los costos reales para completar el trabajo son mayores que los costos de partida, tendrán que irse rectificando y reduciendo los excesos. Así podremos completar el proyecto dentro del presupuesto.
En la gestión de la integración del proyecto hay varios elementos que se deben de tomar en cuenta, como son el alcance, el calendario, los costos, el riesgo y la calidad. Son interdependientes. Un pequeño cambio en uno de ellos podrá afectar otras partes del proyecto. La integración del proyecto consiste en coordinar todos los elementos para conseguir el objetivo. La primera tarea en la gestión de integración ocurre en el inicio del proyecto, estableciendo un acta de proyecto. Esta proporciona una visión conjunta del proyecto y justifica por qué es necesario la realización del proyecto. El acta incluye el alcance inicial, la estimación de los costos, los hitos de calendario y una lista de las partes involucradas. Por eso es importante la gestión de la integración, combinando las partes para formar un conjunto. Un plan de proyectos es la personificación de la integración del proyecto, es la hoja de ruta que guía el viaje del proyecto de principio a fin, así como el punto de referencia con el que se va comparando el progreso. Una vez que se empezó el trabajo, cuando se acabe la planificación, es el momento de llevar en marcha el plan y guiar la ejecución del proyecto, y todos empiezan a trabajar conjuntamente. Cuando se monitoriza y se controla el trabajo, se compara el progreso con lo que se tenía planeado. Así se puede decidir qué se tiene que hacer para mantener el proyecto en marcha, como por ejemplo, redistribuir los recursos, compensar los objetivos y hacer compromisos entre el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Los cambios pueden afectar los proyectos considerablemente, así que hay que asegurarse que ocurra en forma controlada. Con el control de cambios se tienen los procesos localizados para recibir las peticiones de cambio, aprobarlas o rechazarlas y gestionarlas hasta que se completen. Lo último que se hace en la gestión de la integración es cerrar el proyecto, zanjar todo lo relacionado con este, para completarlo formalmente. Al cerrar un proyecto se debe revisar toda la información que se ha recopilado sobre él, para asegurarse que se ha completado todo el trabajo y que los objetivos del proyecto se han cumplido. Hay que llevar también un registro de la aprobación del proyecto. Lograr que las partes involucradas se comprometan en la realización del proyecto es de suma importancia, y esto se logra teniendo una reunión cara a cara para informarles los pormenores del proyecto, confirmar que estén de acuerdo con él, resolver sus dudas y aclaraciones, y una vez hecho esto se procede a firmar un documento en donde esté especificado todo el proyecto y los resultados de la reunión. Por ejemplo, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la construcción de un plan de proyecto, o también llamado plan de negocio, sirve para dar una guía para la creación de una empresa. Las micro, pequeñas y medianas empresas, también llamadas pymes, son una oportunidad para impulsar la economía de una población, y gracias a ellas se genera empleos, mejorando el bienestar de la sociedad. Ya sea que nos contraten para hacer el proyecto o para nuestro propio beneficio, el plan de proyecto nos ayuda a generar y conceptualizar ideas de negocio, ya sea para corregir un problema o para generar una oportunidad, definiendo cuál es la oportunidad que hay y convertirla en proyecto tangible, como por ejemplo un restaurante en donde se incluya la presencia de mascotas. Ese podría ser un buen proyecto. La planificación nos ayuda a plantear objetivos de una empresa a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con el proyecto? O sea, la meta, la cual es un objetivo global que enuncia el resultado final del proyecto. Los objetivos definen la meta, afinando los detalles. Identificar los objetivos es importante,
ayudan a enfocarse en los criterios que se deben de seguir para conseguir el éxito y así podremos establecer un punto de partida. Enfocarse, determinando los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el arranque del proyecto. Cuando se haya definido la meta y los objetivos del proyecto, probablemente se llegue a la conclusión que hay más de una forma de conseguirlos. En el plan de proyecto también se determina si es necesario realizar un estudio de mercado, manuales de procedimiento, canales de distribución, etc. Y plan de negocios que revelen la aceptación del concepto de negocio en el mercado. Uno de los puntos de mayor importancia es estimar todos los costos y gastos necesarios para la realización de un proyecto y si es necesario la adquisición de un crédito y las diferentes formas de tener recursos para poder llevar a cabo este proyecto. Hay que realizar un análisis financiero a profundidad que nos revele la información necesaria para decidir si el proyecto es o no es factible. Dicho de manera sencilla, los productos del proyecto son los resultados que ofrece y es necesario medirlos con un criterio de éxito. Este criterio debe de ser claro y cuantificable para poder hacer un análisis de sensibilidad y ver si el proyecto es un buen proyecto de inversión. Es muy recomendable realizar un proceso de mejora continua que corrija las debilidades del negocio o empresa y refuerce sus fortalezas. Hay que hacer un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda tener este proyecto y este negocio, esta empresa. Para que el proyecto tenga éxito es importante identificar los supuestos y los riesgos a tiempo para abordarlos de manera adecuada y elaborar un proyecto sostenible para desarrollar plenamente la empresa. De esta manera se estructura un proyecto viable cubriendo las necesidades de la empresa, la población local y la sociedad al crear empleos y brindar productos o servicios de alta calidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias.